Damos gracias a Dios, hermanos, por este momento tan especial que nos regala. Momento de podernos congregar, gracias a la disposición que tenemos como iglesia, formada y educada para entender el gran valor que tiene podernos congregar. De hecho, nos estamos congregando de una manera novedosa, virtualmente, pero lo que pesa hoy es el espíritu congregacional que nos caracteriza. Entendemos todo lo que hace Dios cuando nos reunimos para rendirle culto y todo lo que implica eso, el ambiente de comunión, lo agradable que es encontrarnos con los hermanos, saludarlos, la oración individual y la oración comunitaria, el tiempo de la alabanza, el tiempo con la predicación de la palabra de Dios. Todo eso es extraordinario. Ahora, eso lo hacemos a partir de una mentalidad dispuesta, entendiendo que físicamente no estamos congregados, pero lo estamos en espíritu, lo estamos en actitud, lo estamos en disposición, y eso pesa, porque al final esa es la esencia de lo que necesitamos para que Dios nos dé su bendición, y con nuestra apertura, con nuestra actitud de expectativa por el culto, vamos llenando todos esos aspectos que necesitamos tener para que la bendición de Dios repose sobre nosotros y nos haga sentir que somos una verdadera congregación. Bienvenidos todos, hermanos, aquí en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en Venezuela, en cualquier parte del mundo donde estén conectados con nosotros. Qué bendición ser una congregación. De manera que los voy a invitar para que se coloquen en pies. Eso es actitud congregacional. No nos están viendo los demás hermanos, nos está viendo la familia. Si estamos solos no nos está viendo nadie aparte de nosotros y Dios. Pero esa actitud en espíritu es lo que hace bello este momento. Vamos a esperar que Dios en esta mañana nos llene de gracia, nos llene de alegría, nos llene de gozo, porque eso es lo que sucede cuando nos congregamos, eso es lo que sucede cuando este espíritu ha tomado fuerza en nuestra vida. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por tener esta oportunidad. Vamos a pedirle que nos dirija en todos los aspectos de nuestro culto y vamos a confiar que después de este tiempo de reunión vamos a ser diferentes, porque la palabra de Dios va a generar algún cambio, algún efecto poderoso, respondiendo a las necesidades que tenemos y que Dios conoce bien que hay en nuestro corazón. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos regalas en esta mañana de reunirnos, de disfrutar de esta experiencia, Señor, de saber que estamos congregados en diferentes lugares de nuestro país y del mundo, en un mismo espíritu, Señor, llenos de expectativas alrededor de tu palabra, sabiendo que muchas otras personas están haciendo lo mismo, Señor, disfrutando de esta experiencia, de poder alabar, de poder orar, de identificarnos en un mismo espíritu, y sabiendo, Señor, que en esa expectativa que tenemos, tú siempre vas a obrar, nos vas a impactar, vas a transformar nuestra vida, vamos a salir diferentes de esta reunión, porque tu palabra tiene poder, tu espíritu a través de tu palabra va a obrar, nuestra actitud y nuestra apertura permitirá esas cosas. Ayúdanos, Señor, para lograr ese objetivo. Estamos en tus manos. Bendice nuestro culto, bendice a nuestro predicador, bendice a todos los hermanos en sus diferentes lugares. Estamos en tus manos, Dios de los cielos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer nuestras Biblias. Vamos a disponernos, pues, a hacer la lectura de la palabra de Dios. Como no podemos hacer la lectura alternada que hacemos cuando estamos congregados físicamente, voy a leerles la palabra y ustedes la van siguiendo. Hoy vamos a hacerlo en el Evangelio de Lucas. Evangelio
de Lucas en el capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Y la lectura de hoy se hará desde el versículo 7 hasta el versículo 24. Vamos pues a leer esta palabra que desde ya tiene un gran impacto en nuestra vida y con nuestra actitud dispuestos, sabiendo que esta lectura tendrá mucho que ver con el mensaje que posteriormente vamos a escuchar de la predicación de la palabra de Dios. Dice así el texto. Lucas 14, versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas tú, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a los convidados, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muy bien, hermanos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Damos gracias a Dios por esa palabra. Vamos ahora a disponernos a alabar a Dios. Vamos a acompañar las guías cantadas en nuestros hogares, expresando nuestra alegría, nuestro gozo, de expresar nuestra fe de esta manera, entendiendo que a Dios le agrada la alabanza cuando viene de esas mentes limpias, de esa disposición de personas dispuestas a hacer su voluntad. Después de las alabanzas, nuestro pastor Jorge Enrique Orejuela
continuará con la predicación de la palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga y vamos a glorificar a Dios. Las cosas que me has dado, mi corazón te alaba, henchido de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar, Dios mío, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que
necias y mal pertinaz, viviendo en pecado, sin Cristo, sin paz. Clamé con angustia, pedí su perdón, y entonces Jesús me dio la salvación. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Una gran roca Jesús me afirmó, mis débiles pasos su amor dirigió. Si fiel permanezco no habré de temer, pues Él con su gracia me ha de sostener. Del cielo inmundo me levantó, nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Me dio canto nuevo, celeste sin par, sus notas alegres sabré de cantar. Mi alma rebosa de gozo y de amor, mis labios alabarán a mi Señor. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Alabo su tierna bondad para mí, bendigo su sangre vertida por mí. Diré por doquiera que Cristo Jesús está listo a darnos de su tierna luz. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Diré al mundo que soy cristiano. Diré al mundo que soy cristiano, no me avergüenzo de ser de Él. Diré al mundo que soy
donde Él me guíe, yo iré. Diré al mundo que soy cristiano, no me avergüenzo de ser de Él. Diré al mundo que soy cristiano, donde Él me guíe, yo iré. Quiero decir que Cristo me ama y que Él me ha dado la salvación. Diré que si confías, también su gracia recibirás. Diré al mundo que Jesucristo es mi Maestro, mi Salvador, mi vida toda a Él le rindo, donde Él me guíe, yo iré. Diré al mundo que Jesucristo un día en las nubes regresará, y que tenemos que prepararnos para ese día con Él estar. Pues su venida no la sabemos, si será pronto o ha de tardar. En su bendita gloria, la gloria aquella que nos dará. Dile al mundo que eres cristiano, no te avergüences de ser de Él. Dile al mundo que eres cristiano y que tu vida es de Él, y que tu vida es de Él, y que tu vida es de Él. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará, y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás, cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor.
Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Mil gracias porque tu gloria puedo ver y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias mi Señor. Gracias Señor Jesús por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás. Cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Y gracias porque tu gloria puedo ver y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias mi Señor.
Gracias a Dios, comenzamos la enseñanza de una nueva jornada dominical. Quiero agradecerle al coro su participación en este culto. Nosotros lo definimos como culto misionero, especialmente para mantener viva la idea de la responsabilidad evangelística misionera de la iglesia. Le agradezco al coro esa hermosa participación y me agrada mucho que en los lugares establecidos cada vez esa idea de los coros, de los grupos musicales, vaya adquiriendo más consistencia y vayan teniendo más participación en la actividad cultica de la iglesia, entendiendo que todo eso está girando alrededor de un auténtico interés de consagración al Señor, porque es para la gloria de Dios y es para la bendición de la iglesia, que incluye recursos para la salvación de la gente y especialmente para la edificación espiritual de la comunidad de los creyentes. Gracias a Dios, porque todo se aprovecha, ¿no? Las posibilidades que el tiempo da son aprovechables para hacer muchas cosas y esto ha salido hermoso. Muy bien, hermanos míos. Vamos entonces a orar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta reflexión, en este estudio. Lo voy a hacer a manera de estudio alrededor de una parábola de la Escritura, buscando esclarecer en algún aspecto la responsabilidad que tenemos como iglesia y el lugar que los creyentes tienen en la obra de Dios y cómo entender las condiciones de la vida de la gente alrededor del programa de Dios, porque hay diferentes posibilidades para diferentes tipos de personas. Pero ya de esto hablaremos más adelante. Ahora vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Vamos a demandarle a Él su intervención en esta actividad para edificación nuestra. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que de ti recibimos y esta mañana en el gozo que nos embarga poder estar en tu presencia, estamos expresándote no solo el deseo que tenemos de ser edificados, sino que a través de tu palabra queremos disfrutarte a ti, que tu palabra nos acerque a ti y que por tanto esa cercanía se convierta en una experiencia agradable para la vida nuestra. Háblanos, Señor, como tú sueles hacerlo, y en especial en esta mañana, que entendemos tienes el propósito de dejarnos ver ese interés tuyo de vernos comprometidos con la obra, con el servicio para la salvación de las personas que no te conocen y sobre todo ese poder entender que el bienestar de ellos tú lo colocaste sobre la responsabilidad nuestra. Ahora, Señor, entendemos que hay planes tuyos con los cuales nos estás tocando la vida, nos estás despertando sensibilidad, que hay argumentos en tu palabra que tú esperas que nosotros los manejemos bien, los entendamos bien, porque de las razones válidas que nosotros podamos elaborar y construir, de eso va a depender no solo nuestra salvación, sino la salvación de muchos. Por eso te pedimos que nos des
esa disposición de ánimo, esa sensibilidad, esa apertura mental y espiritual para ser iluminados a la luz de esta reflexión bíblica. Así que gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás con nosotros a lo largo de esta enseñanza y de aquí en adelante. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. El texto que nosotros vamos a usar para la reflexión tiene que ver con el texto que leíamos al comienzo del culto en el Evangelio de Lucas. Y vamos a tomar de lo leído la porción que está a partir del versículo 15 y que tiene que ver con la parábola de la gran cena. Poder descubrir lo que Jesús quiso decir, motivado por las circunstancias que Lucas define como las que le permitieron a él, digámoslo así, ser orientado, iluminado para expresar esta parábola, es muy interesante porque eso hace parte de la sana interpretación del texto. La parábola dice así, la leo nuevamente. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, miren ustedes, una parábola dirigida a una persona por un comentario que hizo. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué parábola, ¿no? Qué parábola. Como todas las enseñanzas ilustradas de Jesús son vivas y llenas de ideas, todas ellas con gran sentido, con gran significado. Ahora, si ustedes analizan, esa es una parábola que está en contexto con la porción de la escritura que viene desde el versículo 1 de Lucas, el versículo 1 del capítulo 14 de Lucas. Y en esa historia, como allí se relata, es Jesús quien se encuentra participando de una cena a la que lo invitó un fariseo que era miembro del gobierno
Imaginen, usted es una persona muy importante. Y de hecho, en la cena se encontraban un buen número de fariseos y de intérpretes de la ley, de modo que era una cena de personas prominentes y Jesús se encontraba en medio de ellos y desde el versículo 1 ya Lucas dice, estos le acechaban, lo invitan, se sientan a comer con él, lo observan en detalle y le están buscando las fallas, los errores, los comentarios equivocados. En esa ocasión Jesús sana un hidrópico un día sábado, porque la cena era un día sábado, y entonces eso ya genera un poquito de inconveniente, se da la sanidad. Luego Jesús hace observaciones alrededor de lo que allí pasa, de la gente buscando mostrarse como importantes. Él hace algunos comentarios, pero me quedo con el comentario que se hace a partir del versículo 12, donde Jesús habla con su anfitrión, con el fariseo que lo invita, y él aprovecha la ocasión de que son fariseos que creen, por tanto, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, y ellos tenían ciertas creencias definidas alrededor de eso, de regresar de la muerte en la resurrección y vivir la experiencia de la eternidad. Y entonces en el versículo 12, Jesús le dice al anfitrión, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Ya ustedes van elaborando ideas que los va metiendo en el espíritu de la parábola que viene más adelante. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Vean ustedes que se menciona aquí la idea que luego Jesús va a utilizar más adelante en la parábola. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando Jesús dice eso, entre los presentes, posiblemente hay un fariseo de esos fervientes creyentes en la promesa de la vida eterna. Y claro, como en el ambiente cultural de los fariseos, ellos creían con la idea de la eternidad como un banquete espléndido que Dios les iba a servir a los creyentes y que les iba a permitir a ellos disfrutar de un ambiente, de una cena maravillosa en la presencia del Señor. Entonces ese fervoroso fariseo dice con todo entusiasmo y delante de todo el mundo, versículo 15, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Yo me imagino que si eso lo hubiera dicho en el ambiente de un culto evangélico nuestro, todo el mundo diría, amén, aleluya, gloria a Dios. Claro, porque es una idea de la que participa todo el mundo que tiene un presupuesto de fe. Todos los fariseos veían las cosas así. Ahora, si ustedes analizan, el mismo Jesús
y los discípulos compartían esa fe, ¿no? Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, Jesús, en la última cena, les dice a los discípulos algo que tiene que ver con esa convicción. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que Jesús participa de esa idea, ¿no? La gran celebración, la fiesta, la fiesta de la cena en la que Dios va a agasajar a todos los creyentes que se salvan. Y hay parábolas de Jesús que tienen relación con eso también. Pero el punto aquí es que Jesús, en medio de todos los fariseos y de todos esos escribas, oyendo este comentario fervoroso, este comentario entusiasta de un creyente judío, Jesús quiere señalar la deficiencia del manejo doctrinal, de cómo una cosa es lo que se cree, lo que se confiesa, lo que se expresa en forma entusiasmada, y otra cosa es lo que se vive. Es decir, ese hombre está diciendo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús pensaría si eso que está diciendo él tiene que ver con la forma como está viviendo, maravilloso. Porque él está entusiasmado con la idea de llegar a la eternidad y comer la cena preparada por Dios para los suyos. Y entonces debe estar viviendo acorde con esa idea. Pero cuando él veía la conducta de los fariseos, cuando él analizaba el comportamiento de ellos, él decía, pero eso que están diciendo, nada tienen que ver con la forma de vivir que ellos tienen. Es una cosa evidente la inconsistencia del manejo religioso de estos judíos que se entusiasman con sus creencias, pero viven con una absoluta inconsecuencia con ellas, pues todo el tiempo en lo que hacen ignoran a ese Dios que se supone va a ser el anfitrión de ellos y que les tiene preparado algo especial porque ellos están agendados como invitados para esta gran celebración. En la práctica, y estoy hablando del contexto que movió a Jesús a expresar la parábola, en la práctica ellos vivían como si sus quehaceres en su mundo social y sus intereses terrenales fueran más importantes que su esperanza eterna. Estaban comprometidos con sus negocios, estaban entusiasmados con la ganancia que podían obtener día a día de su trabajo, estaban ocupadísimos y posiblemente el tiempo que le dedicaban a Dios y a su esperanza en las promesas de Él, nada tenían que ver con el cuento del discurso religioso. En definitiva, podemos decir que Jesús les confirma que la manera de vivir que tienen se puede identificar como un rechazo. Oigan bien, es formalmente un rechazo que resulta ser muy ofensivo a la invitación que Dios les ha hecho para participar de la celebración eterna. Y entonces eso se los quiere evidenciar
a través de la parábola. Yo creo que ustedes están poco a poco elaborando la idea de cómo podemos entender nosotros este planteamiento de la enseñanza de Jesús en el tiempo nuestro. Porque es el mismo cuento, ¿no? Es la misma experiencia. Es decir, expresando en un discurso una cantidad de ideas muy bonitas, hablando de la eternidad, de la salvación eterna, pero cuando uno ve la cotidianidad de la vida de los creyentes viven como si Dios no los hubiera invitado a una celebración maravillosa en la eternidad. Cuando analizamos la parábola de la Gran Cena, hay que contextualizarla y hay que meterla en el ambiente social, cultural de los judíos del tiempo de Jesús. Leía el comentario que hacía Antonio Cruz, un estudioso de las Escrituras, un científico español que ha dedicado mucho tiempo a escribir libros sobre diferentes tópicos de la vida cristiana, y en un texto referente a las parábolas, él decía que en la Palestina de los tiempos de Jesús, cuando se invitaba a alguien a alguna fiesta, se anunciaba el día de la celebración con mucha anticipación. Es decir, si había una fiesta, se anunciaba un mes antes. Y a las personas se les enviaba la invitación y de hecho los comensales debían decir si iban a ir o no de antemano. Es decir, se les invitaba y ellos aceptaban o no aceptaban, pero no se les anunciaba la hora. Cuando llegaba el día y cuando todo estaba preparado, se enviaba a los siervos para que citaran a los invitados. Entonces, tengan presente que estos invitados ya habían aceptado la invitación. Por tanto, la comida se preparó pensando en los invitados que aceptaban la invitación. Imagínense ustedes que el siervo llegue a la casa del invitado y el invitado salga con una disculpa tan ingenua, tan elemental como las que se presenta en la parábola, ¿ya? Habla de las excusas, ¿no? He comprado una hacienda y debo ir a verla. Otro dice, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otro dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Entonces, el padre de familia debe preguntarse, ¿y por qué me aceptaron la invitación? Es decir, ¿por qué dijeron que sí venían y ahora sacan disculpas que no justifican el hecho de no asistir? Es decir, no me tomaron nada en serio. O puede ser, ¿les parece que lo mío no es más importante que las preocupaciones que ellos tienen en sus actividades? ¿Por qué no postergar eso para que puedan venir a la cena que ellos de antemano aceptaron? Como ven ustedes, el texto deja ver cómo se justifica la indisposición de ese padre de familia, ¿ya? Entonces dice en el versículo 21 el texto, en la segunda parte, entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Aquí está mencionando en la parábola a esas personas
que viven en las calles de la ciudad, que viven en las plazas, porque son personas que no tienen hogar, son personas que no tienen dinero, son personas que viven pidiendo, son personas que nosotros los identificamos como mendigos, porque cuando tienen lesiones en su cuerpo que los limita para hacer los trabajos físicos duros, que era el trabajo regular de la época, esas personas estaban totalmente incapacitadas, nadie los contrataba, por tanto, dependían de lo que pedían, vivían de la mendicidad. Ese señor dijo, pues si los poderosos y pudientes amigos míos no quieren venir, pues yo no voy a preparar una comida para que se pierda. Vaya, traiga esas personas que nadie invitaría, pero hoy yo los invito. Entiendan ustedes que Jesús está confirmando el espíritu de su propuesta, que la leíamos anteriormente cuando habló con el anfitrión, explicándole, usted debiera hacer invitación a esas personas. Esa propuesta suena horrible, pero aquí en la parábola toma contexto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los otros rechazan, los otros desprecian. Ahora, esos pobres, cojos, mancos, esas personas con tantas limitaciones, de todas formas, eran judías, eran del pueblo. Por tanto, eran personas que de alguna forma tenían un vínculo con la nación y era más aceptable la invitación para ellos. Pero cuando el siervo hace eso y le dice a su señor, aún hay lugar, el Señor expresa algo que se sale totalmente de tono. Y yo diría que ese sería el golpe parabólico de la expresión de Jesús. Cuando Él le dice, ve por los caminos y por los vallados. Fíjese que se está refiriendo a la gente que no tenían ninguna posibilidad de entrar a la ciudad. Eran personas que no hacían parte de la ciudad. Eran personas que tenían trabajos que no les daban una imagen favorable. Eran personas en las cuales no confiaban. Eran personas que nada tenían que ver con la identidad cultural de ellos. Y entonces este hombre envía a sus siervos a buscar esas personas que en la perspectiva de la interpretación de la parábola correspondería más o menos a los gentiles, a los que no son parte del pueblo, a los que son despreciados como gente inferior, de categoría inferior y que no tienen derecho a los recursos de Dios. Y entonces en la parábola se manda a invitar y le dice el Señor a su siervo, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y concluye la parábola diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Nosotros entendemos de entrada la interpretación de la parábola porque se está refiriendo a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de Israel, a los convencidos de sus ideas religiosas, a los que consideraban que Dios tenía un trato especial para ellos y que Dios tenía promesas para ellos, y los que despreciaban a los demás como indignos, como no merecedores
de ninguna forma de las expresiones de bendición de Dios. Jesús les está diciendo, la forma de vivir que ustedes tienen es la actitud de rechazo que este padre de familia está recibiendo. Dios los ve a ustedes como aquellos que le dijeron sí, que cuando los invitó, ustedes dijeron sí, claro que sí, vamos a estar en tu cena, de modo que cuando nos vayamos de este mundo, nos vamos derecho allá. Pero como están viviendo ustedes, las posturas que toman, las acciones de ustedes, ya le están diciendo al padre de familia, realmente nosotros no queremos ir. Realmente no nos interesa porque lo más importante para nosotros está acá. Lo que nosotros estamos buscando es conseguir garantizar nuestro bienestar acá. Nosotros no estamos pensando en esa fiesta. No estamos pensando en esa cena, en esa gran cena. Esa no nos interesa de fondo, aunque formalmente sí. Y Jesús les dice, a Dios no lo engañan. Y por eso Dios no se queda con ustedes. Por eso Dios abrió la puerta y está dejando entrar y está invitando y está buscando que lleguen las personas que ustedes desprecian, pero que le dicen sí a Él. Las personas que ustedes desconocen como seres humanos válidos porque son gentiles y ellos van a aceptarle a Dios la propuesta. Ustedes están perdiendo la oportunidad. Por tanto, ese texto de Lucas ya es una enseñanza de la iglesia que tiene que ver con la experiencia de la iglesia muchos años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Ya? Porque están viviendo esa experiencia en la que los judíos rechazan, pero los gentiles abren las puertas para que el mensaje de Dios les llegue. Vean ustedes que en esa experiencia hay una expresión que llama la atención y es cómo el Señor le dice a los siervos, hablando de la invitación del último grupo, versículo 23, le dice al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa expresión, fuérzalos a entrar, tradicionalmente se ha interpretado en forma terrible. Desde la época de Agustín de Hipona se entendió esta expresión como la necesidad de hacerle a las personas una auténtica violencia, y desde la Iglesia Católica y después muchos medios cristianos se valen de ese texto para justificar métodos que son coactivos, ¿no? Métodos a veces represivos para obligar a las personas a aceptar el evangelio, lo que hicieron lo que hizo la Iglesia Católica en la conquista y lo que se ha hecho en muchos esfuerzos misioneros, donde a la gente se le presiona a aceptar cosas que para ellos no tienen sentido porque no entienden nada y no les dedican el tiempo para despertarles la conciencia, sino que se los imponen con el poder que tienen, el hecho de ser los conquistadores, de ser los fuertes, de ser los poderosos, los cultos, y los otros se tienen que someter a ese tipo de violencia. Realmente el texto no da para manejar las cosas así. Lo que Jesús está mostrando, y ese es el énfasis que quiero hacer, es que en la parábola, así como hay gente que desprecia, y desprecia de una forma descarada, irrespetuosa, irreverente, lo de Dios,
así hay otras personas que están en el mundo y ellas no se ven dignas, ellas no confían, ellas están viviendo condiciones internas tan afectadas que han interiorizado, decía cierto escritor, han interiorizado tanto su minusvalía que por sí mismos jamás harán ese movimiento de acercarse. Y entonces Jesús dice en la parábola, el padre de familia dijo respecto de estos últimos, dijo, fuércenlos a entrar. Es decir, no es que vayan y los cojan a garrote y les impongan llegar, sino que busquen la manera de convencerlos de que para ellos es, de que lo que está allí les sirve a ellos y se hizo para bendecirlos a ellos, que ellos no son inferiores, que ellos no tienen ningún demérito que les impida recibir esos aspectos de la bendición de Dios. Y eso es un área del trabajo, hermanos míos, que nosotros debemos desarrollar en esta perspectiva misionera evangelística de la fe de la iglesia nuestra. ¿A qué personas le llegamos? ¿Con quiénes trabajamos? ¿A quiénes les dedicamos el tiempo para acercarlos al Evangelio? ¿Y qué tanto luchamos contra las resistencias producto de deformaciones internas que tiene la gente para que en el presupuesto del planteamiento de la parábola nosotros aceptemos el reto de forzarlos a entrar, que no es obligarlos, sino trabajarlos y no desmayar tan fácilmente, sino hacer el mejor intento cada vez y más perfecto en cada ocasión. Cuando nosotros tratamos de aplicar el contenido de esta parábola a las circunstancias que hoy vivimos, tenemos que decir que igual que los fariseos y los escribas, a compañeros de cena de Jesús en aquella ocasión, así tenemos muchas personas hoy que se identifican como cristianas, que evidencian en sus actitudes el mismo problema de esas personas de la época de Jesús, de esos religiosos. Gente que confiesa su fe, gente que se dice comprometida con su visión cristiana, que asiste a nuestras actividades religiosas, pero que están tan comprometidos con sus planes en el mundo que han postergado sus decisiones de fondo, y es como si se les hubiera entregado una invitación y ellos a la ligera le hubieran aceptado, pero con el paso del tiempo están demostrando que esa invitación no es más importante que las actividades de su cotidianidad, de su práctica social, de su práctica cultural, de sus negocios, de sus intereses laborales, etcétera, etcétera. Expresan confianza y hablan emocionados del programa eterno de Dios y lo identifican como la meta definitiva de sus vidas. Y sin embargo, están tan ocupados en sus intereses terrenales que en su práctica cristiana todo el tiempo están sacando disculpas para no aplicarse a las citas espirituales y no tomar en serio el mensaje. Uno a veces se siente mal
en la condición de líder espiritual interesado en la salvación de las personas, porque nosotros no tenemos otro interés. Pero uno se siente mal al darse cuenta que la gente escucha, pero no toma esto en serio. Que las personas asisten a la iglesia, participan del culto, pero ya tienen su agenda. Y no estoy diciendo simplemente la agenda de actividades de su vida, sino la agenda de sus intereses. Ya tienen una manera de pensar, ya tienen una manera de entender su vida y escuchan el discurso y les parece bonito una que otra cosa que se dice, pero nadie puede meterse con el territorio muy privado y sagrado de sus ya posiciones tomadas, donde en el fondo, aunque le dijeron sí a la invitación de Dios, de fondo ya han decidido que a eso no van a ir y cualquier disculpa van a esgrimir para no hacerlo. Estoy hablando, usando la figura de la parábola, usando los elementos de la parábola para entender las condiciones del tiempo nuestro hoy. Dolorosamente uno ya conoce mucha gente que se sienta en el templo y está escuchando el mensaje y uno por dentro está diciendo, Señor, es preciso que tú obres porque en lo que yo conozco allí no va a pasar nada. Y eres tú el que debe obrar. Porque esta persona ya está convencida que así está bien. Metidos en negocios raros, metidos en actividades que moralmente no corresponden, viviendo de cualquier manera, pero tienen la desfachatez de venir y sentarse en el templo y escuchar el mensaje y entender que Dios les habla y entender que lo que se dice tiene mucho sentido, pero ellos están tan comprometidos en lo que están, que eso que están escuchando no los va a mover en nada, ni los va a llevar a hacer replanteamientos de fondo, ni siquiera les va a producir ese tipo de inquietud para salir del templo meditando, haciendo reflexiones de fondo y haciéndose análisis autocríticos oportunos, a ver si de pronto hay replanteamientos de muchos aspectos de la vida. Eso no pasa. Por eso la parábola es tan, digámoslo así, como tan bien manejada por Jesús, porque es que cuando se escuchan las disculpas, uno dice, ¿qué disculpa, no? Y entonces ellos en forma muy elegante le dicen, te ruego que me excuses. Pero cuando llega la disculpa, ese padre de familia dice, esto es lo más tonto que puede haber que se disculpe de esta forma. Eso es lo más irrespetuoso que puede haber, porque ¿cómo puede justificar no estar aquí con una cosa que pudo manejarla de otra manera? Quiere decir que mi invitación no le importa. Y es la forma de vivir de la gente que está dejándole ver a Dios que la invitación que Él les está haciendo a ellos no les importa. Todo el tiempo están justificando su mediocridad con argumentos baratos, como si desde acá ya le están sacando el cuerpo a la gran cena. Ahora, yo sé que en el momento en que se aproxime la muerte, esas personas le van a decir al Señor, Señor, yo estoy para irme contigo, y el Señor dice, tú no estás, porque tú estás muy ocupado. Y por tanto, nunca mi propuesta te llamó la atención, ni tienes claro qué es lo que yo te propongo, qué es lo que yo te he prometido.
El padre de familia en su molestia en la parábola dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta es quizás la realidad final de tanta gente tan comprometida con el mundo, pero tan desatentos con Dios. Fíjense, aquí yo no estoy hablando de la gente perdida de allá afuera, la gente que no conoce a Dios. Aquí estoy hablando de los que están en la iglesia. Jesús está hablando de los creyentes fariseos, de los escribas, es decir, de los expertos en religión. Y cuando hago esta presentación, estoy pensando en la gran necesidad de hacer un trabajo misionero, un trabajo evangelístico con la gente de nuestras congregaciones, para ver si se despierta a través de un avivamiento especial de parte de Dios, un interés en esa gente que es evangélica, pero muy lejos del compromiso directo con Dios. No es a estos, o no se está refiriendo a estos, cuando en la parábola se dice, fuérzalos a entrar. ¿Ya? Y a veces me parece a mí que se hace mucho esfuerzo para mantener en medio nuestro a las personas que realmente no tienen ningún interés para atender a la invitación de Dios. Hacemos muchos esfuerzos. Casi que vivimos muchas veces detrás de la gente, como rogándoles. Entonces solemos usar la expresión de la parábola. Es que la Biblia dice que hay que forzarlos a entrar. Y el texto no se está refiriendo a esas personas. Para esas personas el mensaje es agresivo. Dice usted, si no toma en serio, usted va a ofender a Dios. Si usted no cambia su actitud y deja de vivir esa doble moral, de que formalmente dice, bienaventurados todos los que coman pan en el reino de Dios, pero por otro lado está viviendo de cualquier manera. Si usted no rompe con eso, usted va a ofender a Dios de una manera muy declarada, es despreciativo lo que usted hace en relación con la propuesta que Dios le está haciendo, la invitación que Dios le está haciendo. No es de esos a quienes el padre de familia, al referirse a invitarlos, le dice a su siervo, fuérzalos a entrar. ¿Ya? Forzarlos a entrar no es violentar a quien no quiere. No se refiere a eso. ¿Ya? En muchas ocasiones la gente me dice, pastor, hay que insistir con esa persona. Yo le digo, no. En ese caso, déjelo quietico. Déjelo quietico, dele tiempo. A ver si algún día entiende que estos 2 o 3 años que le hemos dedicado tenían que ver con su necesidad urgente de encontrar la salvación, o de creerle a Dios, o de vivir conforme a los parámetros de una fe cristiana que él aceptó. No podemos estarle rogando que sea cristiano al quien maliciosamente está insistiendo en no serlo. No es imponer tampoco con métodos violentos y abusivos una práctica religiosa que para la persona no tiene ningún sentido. Hay gente que violenta demasiado a los otros, como creyendo que si eso a la fuerza se consigue, eso va a dar resultado. No. Hermanos, la decisión cristiana es una decisión voluntaria. Es la postura de alguien que asume su cristianismo porque entiende que necesita de ese cristianismo para la salvación de su vida. Pero fuera de esto, hay otras personas
que están muy afectadas. Y afectadas por muchas condiciones. Afectados por traumas, afectados por enfermedades, afectados por su ignorancia, por prejuicios sociales, una cantidad de problemas que tienen en el ambiente donde crecieron, en medio de las familias donde se desarrollaron, han vivido el impacto de relaciones sociales familiares tan dañinas y tan destructivas que uno dice, esas personas viven todas prevenidas, viven todas asustadas, están todo el tiempo sospechando, están dudando de cualquier ofrecimiento que se les hace. Y entonces es acerca de esas personas que en la parábola Jesús dice, fuércenlos a entrar. Hay que buscarles el lado. Hay que hacerles seguimiento. Hay que mostrarles lo más amable que se le pueda mostrar de las relaciones de orden cristiano. Hay que tenerles paciencia. Hay que hablarles con amor. Eso demanda mucho trabajo y dedicación especial para sacarlos del infierno que los condiciona y dejarles ver que para ellos es el programa que Dios ha establecido. Convencerlos que para ellos es todo lo que Dios ha dispuesto. Y entonces, en esa actitud nuestra comprometida con esas personas, hermanos míos, está esa fuerza que les hacemos, que no es imposición, sino compromiso de parte nuestra. Qué bueno que pudiéramos entender que esas personas hacen parte de un grupo especial al que Dios está llamando a participar de la gran cena a la cual Él ha invitado a su pueblo. Él ha invitado a los que le creen, a los que aceptan su mensaje. Estamos, entonces, en la obligación de ayudar a esas personas que no saben que pueden. Ellos no saben que pueden. Ellos se ven casos perdidos. Muchos de ellos se ven incapaces de todo. Muchos se esconden porque consideran que no vale la pena que la gente pierda tiempo con ellos. A esas personas a que no se ven dignas y se resisten siquiera a acercarse. Esas personas que no van a hacer ningún movimiento porque consideran que su desmoralización es mucho más grande que cualquier éxito que se pueda obtener. Están desmotivados, desmoralizados. El fracaso de sus procesos existenciales, el fracaso de sus ambientes relacionales. Hermanos, es a veces tan terrible que nosotros vemos que esas personas como que se niegan a aceptar cualquier propuesta que de alguna forma se les quiera presentar. Y nosotros tenemos la tendencia a soltarlos. A decir, pues es que si no quiere, ¿qué vamos a hacer? Es que este es otro caso distinto de los primeros que mencioné. Este no es el caso del creyente resabiado. Este no es el caso del creyente superficial, del creyente calculador, de aquel que maneja el ambiente religioso según sus intereses y que vive a los ojos del planteamiento bíblico desde una perspectiva muy hipócrita. No, no es a esos que se refiere. Estas son otras personas que merecen de nosotros toda nuestra consagración, porque Dios espera que a ellos se les insista, porque necesitan descubrir que existe otra sociedad, otro ambiente, otra estructura de relaciones
que no tiene las características destructivas, fatales de sus espacios relacionales que les ha hecho tanto daño. Es trabajar con ellos para invitarlos a superar complejos personales y sociales, tanto en el orden físico como en el orden moral y espiritual. Alrededor nuestro hay mucha gente que no se acepta a ella misma. Y nosotros solemos pensar, eso es trabajo perdido, cuando es lo contrario. Dios quiere que nosotros aceptemos el reto de meternos con ese tipo de personas. Porque ellos son tan merecedores como cualquiera otros a recibir esa fuerza de la claridad de Dios que les lleve a reordenar y a replantear su vida. Es abrirle la puerta a quien todo el mundo considera indigno. Es superar la actitud y los prejuicios de aquellos invitados originales que ni entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Porque en la iglesia tenemos gente así. Tenemos gente así que no se consagra, no toma en serio nada y está todo el tiempo afectando a los demás con actitudes inapropiadas, con disposiciones equivocadas, con acciones de orden moral que le quita la confianza a las personas que vienen de sus experiencias difíciles del mundo y se van a encontrar aquí con otras iguales, porque estas personas en su desubicación no tienen el valor moral de hacerse a un lado y de decir no estorbo. No, están metidos y consideran que tienen derecho de seguir afectando y negativizando el medio. Esas personas no se pueden perder como quienes se mueren en su soledad si nosotros somos los siervos a quienes Dios envió por los caminos y por los vallados para forzarlos a entrar. Tenemos una misión muy grande en un mundo enfermo. Este mundo está muy enfermo, hermanos míos. Nosotros no vamos a hacer ese trabajo evangelístico fácil y cómodo de llegar y decirle a una persona que tiene sus ideas religiosas, decirle, venga, aquí esto está muy bueno, esto es mejor, y no es malo que lo hagamos. El reto real es aquellas personas a quienes no le llegan los demás. Aquellas personas que están tan enfermas que los demás les huyen. Aquellas personas que anhelarían en lo profundo de su corazón que alguien tuviera el valor de acercárseles, de sobrellevarlos y de abrirles la mente para descubrir un mundo distinto, que es el mundo de la relación con Dios. Probablemente muchos de nosotros, en el tiempo en que conocimos el Evangelio, calificaríamos para ese tipo de categorías. No éramos grandes personas, éramos personas difíciles para relacionarse con ellas, éramos personas conflictivas, pero hubo quienes nos vieron como necesitados de Dios y salieron a los vallados, salieron afuera de la ciudad, y estoy usando la figura bíblica, a buscarnos. Y cuando nos encontraron, no nos dejaron tirados como personas duras, difíciles, complicadas, sino que creyeron que precisamente para nuestra necesidad era el poder del Evangelio, el recurso de Dios, la palabra poderosa de Dios que es capaz de sanar los enfermos, que es capaz de resucitar los muertos, que es capaz de hacer de las personas nuevas criaturas. Y hoy muchos disfrutamos
de esa privilegiada condición porque hubo quienes creyeron en lo que de Dios nosotros podíamos recibir. Estoy hablándole a la iglesia, a nuestra iglesia de la fe apostólica, la iglesia de la fe en Jesús, de todas nuestras congregaciones en todos los lugares del mundo. Les estoy hablando a esos hermanos y les estoy diciendo, Dios está deseoso que mucha gente a quien nadie le dice lo que Él manda decir, nosotros nos encarguemos de llevarles el mensaje de invitación y decirles que contra todo plan, contra todo pronóstico social, a ellos es que Él ha escogido para invitarlos a la celebración de la Gran Cena. Y es muy probable que el resultado sea maravilloso y es muy probable que muchos estén llenando la casa de Dios cuando de ellos no se esperaba nada. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé sensibilidad, que Dios nos despierte motivación por las personas a otro nivel, desde otra perspectiva, que no estemos repitiendo un simple mensaje religioso y diciendo discursos simples, sino que vayamos a la profundidad de la vida de la gente y allá les dejemos sembrado el valor de una invitación de Dios, de un llamamiento de Dios, porque Dios tiene planes especiales con la vida de todos esos seres humanos como lo ha tenido con nosotros también. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Yo creo que poder salvar a una persona así es una experiencia tan grata y especialmente desde el punto de vista de la economía existencial es tan maravilloso que uno pueda decir que libró a las instituciones psiquiátricas de un paciente en potencia, que salvó los ambientes de un núcleo familiar de un trauma terrible con la vida de una persona que entraría en crisis muy destructivas más adelante, que llegó a tiempo y despertó la visión de un hombre, de una mujer, que mañana va a ser una gran bendición para otros. Pero eso demanda de nosotros compromiso y disposición absoluta en el propósito de Dios. Hay personas a quien hay que forzarlas a entrar, porque si no es así, nunca llegarán, porque ellos no se ven metidos en cosas como estas, porque consideran que están muy por debajo de la demanda que se puede hacer. Padre eterno, ayúdanos. Estamos en tu presencia y estamos convencidos, Señor, de esto que estás tratando de despertar en nosotros. Hemos venido entendiendo la gran dificultad que tenemos en la sociedad nuestra, en el ambiente religioso, esa superficialidad que raya en la indolencia, Señor, en el descompromiso y el desprecio a lo de Dios, a lo que muchas veces nosotros terminamos haciéndole el juego porque mantenemos una constante disposición para hacer que se haga vigente la vida de aquellos que no tienen ningún interés. Y sin embargo, Señor, estamos ciegos para ver la necesidad de aquellos que gritan en medio de sus silencios, de sus experiencias angustiosas internas, lanzan SOS buscando quienes se puedan interesar por ellos para acercarlos a la posibilidad de la bendición de una salvación tan maravillosa como es el mensaje del Evangelio oportunamente aportado.
Oh Dios mío, te pido que le ayudes a tu iglesia a desarrollar mentalidad válida. Le ayudes a tu iglesia a adquirir compromiso a ese nivel y que adquiera la iglesia ese nivel de sabiduría, de entendimiento, de compromiso contigo, de responsabilidad con este mundo, con tanta gente que cada vez está más afectada y cada vez se encuentra más dañada, producto de las inconsistentes relaciones, de las condiciones afectadas de un mundo que no aporta cosas buenas, sino que destruye a todo aquello que llega a sus manos. Dios mío, te pido que extiendas sobre nosotros tu gracia y nos toques y que a través de tu Espíritu, Señor, nos hagas sensibles para descubrir ese tipo de personas que tan especialmente están requiriendo la intervención salvadora de la iglesia con los recursos tuyos. Yo sé que hay mucha gente alrededor nuestro que tú quieres salvar. Yo sé que hay muchas personas a las que tú quieres que les lleguemos de manera eficaz y que tú tienes recursos especiales para nosotros, para hacernos aptos, para hacer un trabajo a este nivel. Ayúdanos, Señor, y permítenos alcanzar estos resultados especiales para el bienestar de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, que Dios nos dé más profundidad en el compromiso misionero y que Dios nos acerque a las personas que urgentemente necesiten de Él. Que nos sintamos tan responsables que le pidamos a Él todos los recursos que necesitamos para ser eficaces con ellos, forzándolos a entrar a la fiesta, al gran banquete. Dios les bendiga. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor has brindado con tu iglesia salvación. Qué bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.